Gabriela Costa ya había tenido que lidiar con clientes difíciles anteriormente. Directores artísticos que cambiaban de opinión 17 veces sobre la elección de la tipografía. Directores generales que querían algo llamativo, pero que al mismo tiempo transmitiera sofisticación. Equipos de marketing que pensaban que los cómics eran una opción viable para las marcas de lujo. Pero ninguno de ellos la había preparado para Nona Lucia Moretti. Ella odia a todo el mundo. Nico le había advertido mientras iban en coche a la cena dominical de su familia en el North End. No te lo tomes como algo personal. Odiaba tanto a mi última novia que María lloró en el baño durante 20 minutos y nunca volvió. Eso es reconfortante, dijo Gaby, alisándose el vestido por tercera vez. Había elegido el azul marino. Respetuoso, clásico, seguro. ¿Alguna otra palabra de ánimo? Ella cree que debería haberme casado con la hija de Sofía Caruso. Ya sabes, los Caruso, que controlan la mitad de la construcción en Boston. La mano de Nico encontró su rodilla, cálida y tranquilizadora, porque, al parecer, los matrimonios concertados basados en conexiones comerciales siguen siendo algo importante para ella. Gaby conocía a los Caruso. Todo el mundo en la comunidad italiana de Boston conocía a los Caruso, al igual que todo el mundo conocía a los Moret. La familia de Nico, que había llegado de Sicilia hacía 3 generaciones y había construido un imperio que incluía una cadena legítima de restaurantes italianos de lujo y negocios considerablemente menos legítimos, sobre los que Gaby había aprendido a no preguntar. Conoció a Nico hacía 6 meses, cuando su estudio de diseño fue contratado para renovar la imagen de su grupo de restaurantes. Él había entrado en la presentación con un traje caro, con ojos oscuros que no se les escapaba nada y un aire de autoridad que hacía que todos en la sala enderezaran la espalda. Ella había presentado sus conceptos, una estética italiana moderna que honraba la tradición a la vez que resultaba atractiva para los comensales contemporáneos de Boston. Él había hecho preguntas incisivas, había cuestionado sus elecciones y, al final, lo había aprobado todo con un simple movimiento de cabeza. Luego la había invitado a cenar. Ella dijo que no. Límites profesionales, posible conflicto de intereses, todas las razones que tenían sentido. Él volvió a invitarla 2 semanas más tarde, después de que el cambio de imagen recibiera críticas muy favorables y su contrato hubiera finalizado. Ella dijo que sí. 6 meses después, estaba enamorada de un hombre cuyo negocio iba mucho más allá de la salsa marinara y la pasta fresca, y estaba a punto de conocer a la abuela que, al parecer, odiaba a todo el mundo. La casa era de cálidos ladrillos y ventanas resplandecientes, el tipo de lugar que había albergado a generaciones de Morets. Nico la condujo al interior sin llamar a la puerta e inmediatamente se vieron envueltos en un gran ruido. Nico, por fin. Su madre, Francesca, apareció, elegante con un vestido negro y su cabello oscuro perfectamente peinado. «Y has traído a Gabriela. Venid, venid. Todo el mundo está esperando». El comedor era un caos. Al menos 20 personas se apiñaban alrededor de una mesa que crujía bajo el peso de las bandejas de comida. Antipasti, pasta, carnes asadas, verduras, pan recién hecho. Todos hablaban al mismo tiempo en un rápido italiano e inglés, gesticulando con copas de vino, riendo. Nico hizo las presentaciones. Su padre Antonio, sólido e imponente. Su hermano Marco y su esposa Angela. Su hermana Gianna y su marido. Primos, tías, tíos, niños corriendo entre las sillas. Y a la cabecera de la mesa, en una silla que bien podría haber sido un trono, estaba sentada Nonna Lutia. Era menuda, no medía más de 1,50, pero irradiaba autoridad. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño perfecto, tenía unos ojos oscuros y penetrantes que no se les escapaba nada, y vestía con elegancia un vestido burdeos con una cruz de oro en el cuello. Miró a Gaby con una expresión que podría haber congelado el vino. «Nona», dijo Nico, cambiando al italiano. «Esta es Gabriela Costa. Gaby, mi abuela, Lucia Moretti». Gaby había ensayado esto. «Buenas noches, Nana. Es un placer conocerte». Nona arqueó ligeramente las cejas. «¿Hablas italiano? Mis abuelos eran de Nápoles. Se aseguraron de que lo aprendiera». «Nápoles.
Nona resopló. No, Sicilia. No, Nona. Pero siempre decían que todos los caminos conducen a la buena comida y a una familia fuerte, sin importar de qué región seas. Un destello de algo, tal vez aprobación, tal vez diversión, cruzó el rostro de Nona antes de volver a su expresión neutral. Siéntate. Veremos si puedes con una auténtica cena italiana. A medida que avanzaba la comida, Gaby se dio cuenta de que en realidad no era una prueba para ver si podía con la comida. Era una prueba para ver si podía con la familia. Nona le hizo preguntas directas sobre sus orígenes, su familia, su trabajo, dónde habían vivido sus abuelos en Italia, a qué se dedicaba su padre, si iba a la iglesia, si quería tener hijos. Nona, dijo Nico, con tono de advertencia. Ya basta, solo estoy empezando a conocerla. Nona volvió a dirigir su mirada penetrante hacia Gaby. Mi nieto trae a una chica a casa por primera vez en 2 años. Tengo derecho a hacer preguntas. No pasa nada, dijo Gaby, mirando directamente a los ojos a Nona. Sí, mis abuelos vinieron de Nápoles en los años 50. Mi padre enseña historia en el Boston College. Me criaron en la fe católica, aunque no voy a misa tan a menudo como debería, y aún no he decidido si quiero tener hijos. Solo tengo 29 años y estoy centrada en desarrollar mi negocio. Al menos eres sincera. Nona dio un sorbo a su copa de vino. Mejor que la última, que me dijo lo que creía que quería oír. No miento a las personas a las que respeto, dijo Gaby, y yo respeto a cualquiera que haya mantenido unida a su familia durante tanto tiempo. Algo cambió en la expresión de Nana. No era exactamente calidez, pero sí un ligero deshielo en el permafrost. Después de cenar, mientras los hombres se retiraban al salón con café, expreso y grapa, Gaby ayudó a las mujeres a recoger la mesa. En la cocina, Francesca le cogió la mano. Lo has hecho muy bien, le dijo en voz baja. Lucía no se muestra afectuosa con la gente fácilmente, pero tú te mantuviste firme, sincera y respetuosa. Eso es importante para ella. Da miedo, admitió Gaby. Es protectora. Nico es su nieto mayor, su favorito, aunque nunca lo admitiría. Quiere asegurarse de que quien quiera que él elija sea digno de él. Y si yo no lo soy, la sonrisa de Francesca era cómplice. Entonces se asegurará de que lo sepas, pero no creo que eso vaya a ser un problema. Más tarde, mientras lavaba los platos junto a Jana, Gaby oyó la voz de Nona desde la otra habitación, hablando en rápido dialecto siciliano a una de las tías. Solo captó fragmentos, algo sobre fotografías, algo sobre la casa antigua, algo sobre las cosas que dejaron atrás cuando vinieron a América. ¿De qué estás hablando?, preguntó Gaby en voz baja. Gianna miró hacia el comedor. A veces hace esto, especialmente en las fiestas. Se pone nostálgica por Sicilia, por las cosas que tuvo que dejar atrás cuando la familia emigró en 1965. Solo tenía 23 años y acababa de casarse con Nono Huspe. Solo pudieron llevarse lo que cabía en 2 maletas. Debió de ser muy duro. Nunca habla de ello directamente, pero se nota que le pesa, sobre todo ahora que se está haciendo mayor. Todas las cosas que dejó atrás y que nunca volverá a ver. Jana bajó la voz. El año pasado, en Navidad, lloró un momento cuando pensó que nadie la veía. Francesca dijo que estaba sosteniendo una vieja fotografía de la cocina de su madre en el pueblo. Gaby archivó esa información sin saber muy bien por qué le parecía importante, pero sabiendo de alguna manera que lo era. La velada terminó alrededor de las 10 y Nico la encontró en la cocina, con la mano posada en la parte baja de su espalda. ¿Lista para escapar? Tu familia es maravillosa. Mi familia es abrumadora, pero su sonrisa era suave. Has sobrevivido, Nuna. Eso no es poca cosa. No es tan aterradora como la pintabas. Eso es porque le caes bien. Si no fuera así, lo sabrías. La acercó lo suficiente para susurrarle al oído. Le dijo a mi madre, tienes buenos huesos y un espíritu fuerte. Eso es, Nona habla para dar su aprobación. Hicieron una ronda para despedirse. Cuando llegaron a Nona, ella estaba sentada en su silla junto a la ventana, mirando a la calle con una expresión que Gaby no podía descifrar. Bueno, Nona, dijo Gaby, gracias. Nona se volvió y la miró fijamente durante un largo rato.
Volverás el próximo domingo. No era una pregunta, pero Gaby respondió de todos modos. Me gustaría. Bien. La mano de Nona se levantó con una fuerza sorprendente y agarró la muñeca de Gaby. Mi nieto es un buen hombre. Terco, también orgulloso a veces, pero bueno. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Lo que es su vida? Gaby lo entendió. No solo estaba preguntando por la personalidad de Nico. Sí, Nona, lo entiendo. ¿Y no tienes miedo? Soy cautelosa, pero no tengo miedo. Nona la estudió un momento más y luego le soltó la muñeca. Bien. El miedo es para las personas que no entienden que la familia protege a la familia sin importar de qué se trate. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces tal vez lo hagas. Nona hizo un gesto con la mano para despedirla, pero su expresión se había suavizado ligeramente. Vete, Nico. Conduce con cuidado, Gabriela. Nos vemos el domingo. En el coche, Nico permaneció en silencio durante varias manzanas antes de hablar. Realmente le gustas. No la he visto aprobar a nadie con quien haya salido desde... Bueno, nunca. En realidad, te está protegiendo, te está poniendo a prueba. Su mano encontró la de ella, pero has pasado la prueba. Esa conversación sobre comprender cómo es mi vida. Era su forma de preguntarte si puedes manejarlo todo. El negocio, la familia, las expectativas. Quería saber si estás en esto de verdad o si huirás cuando las cosas se compliquen. No voy a huir. Bien, se llevó su mano a los labios, porque estoy enamorado de ti, Gaby, y de mi familia, especialmente de Nona. Necesitan saber que eres permanente, que esto es serio. Es serio. Ella se volvió hacia él. Yo también te quiero, Nico. Tu familia, tu negocio, todo. No me voy a ir a ningún sitio, incluso si Nona hace preguntas cada vez más invasivas sobre los nietos. Incluso entonces, sonrió, aunque quizá empiece a mentir sobre ir a misa. Ese domingo siguiente, Gaby volvió a la casa de los Moretti, y el domingo siguiente también. Para el cuarto domingo, Nona había dejado de interrogarla y había empezado a pedirle su opinión sobre asuntos familiares. Para el sexto domingo, Gaby estaba ayudando a cocinar. Era un frío domingo de noviembre, 3 semanas antes del Día de Acción de Gracias, cuando Gaby escuchó por casualidad la conversación que lo cambiaría todo. Estaba en la cocina con Francesca y Jana preparando pasta casera, mientras Nona daba instrucciones desde su silla como un general al mando de sus tropas. Los hombres estaban en el comedor, y el sonido de su conversación y sus risas se colaba por la puerta abierta. No demasiado fina, dijo Nona, observando a Gaby trabajar la masa de la pasta. Necesita cuerpo, no como papel, como seda. Sí, Nona. Yana, más harina. Tu masa está demasiado húmeda, Francesca. La salsa necesita más albahaca. Puedo olerla desde aquí. Las mujeres intercambiaron miradas divertidas, pero obedecieron sin preguntar. Era la cocina de Nana. Las reglas de Nana. Gaby, dijo Nana de repente. Ven aquí. Déjame ver tus manos. Gaby se acercó y extendió sus manos espolvoreadas de harina. Nana las tomó con su sorprendente fuerza, dándoles la vuelta y estudiando sus palmas y dedos. Buenas manos, dijo finalmente. Fuertes, pero delicadas. Sabes trabajar. Eso es importante. Soltó las manos de Gaby. Mi madre tenía unas manos así. Podía hacer una pasta tan fina que se podía ver a través de ella, pero lo suficientemente fuerte como para llevar a una cabra enferma montaña arriba. Era la primera vez que Nona mencionaba directamente a su madre. Gaby mantuvo la voz baja, respetuosa. Parece una mujer extraordinaria, lo era. La expresión de Nana se volvió distante, viendo algo de hacía 40 años. Ella me enseñó todo, a cocinar, a cuidar de la casa, a ser fuerte cuando era necesario. Cuando nos fuimos de Sicilia, me dio sus recetas. No estaban escritas, no tuvimos tiempo para eso. Y además, su madre tampoco las había escrito nunca. Pasadas de madre a hija, siempre recitadas en voz alta, aprendidas con la práctica. Francesca había dejado de trabajar y escuchaba con atención. Gianna también. Era evidente que era algo poco habitual. Nana compartiendo recuerdos. Sin embargo, tenía un libro. Nana continuó, todavía con esa voz distante. Un libro muy, muy antiguo.
La madre de su madre había escrito en él, no recetas, sino otras cosas, remedios, consejos domésticos, historia familiar que se remontaba a varias generaciones. Mi nona había escrito en él. Mi madre había escrito en él. Estaba destinado a pasar a mí y luego a mis hijas. Su mano tocó la cruz de oro que llevaba en el cuello. Lo dejamos atrás. Tuvimos que hacerlo. Solo podíamos llevar lo que cabía en 2 maletas. Pensé que volveríamos. Lo visitaríamos y lo traeríamos con nosotros algún día. Pero el trabajo de Nono lo retenía aquí. Y luego pasaron los años y ella se cayó. Y por un momento, Gaby vio a la joven que había sido Nana cuando se marchó de su casa con nada más que esperanza y 2 maletas. Probablemente el pueblo ya no exista, dijo Nana en voz baja. La mayoría de los jóvenes se marcharon, se mudaron a las ciudades. La vieja casa se derrumbó, estoy segura. Y el libro, ella negó con la cabeza. Han pasado 60 años. Estas cosas no sobreviven. ¿Qué pueblo? Preguntó Gaby con delicadeza. Saboka, en las colinas sobre Tower Mina. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Pero Gaby tenía Saboka, el pequeño pueblo medieval donde se rodaron algunas partes de El Padrino. Remoto, hermoso, encaramado en la cima de una colina con vistas al monte Etna y al mar. El libro, dijo Gaby con cuidado. ¿Recuerdas cómo era? Cuero marrón, así de grande. Nona hizo un gesto con las manos indicando algo del tamaño de una novela de tapa dura. Una mancha de agua en la esquina de cuando mi nona lo dejó caer bajo la lluvia y lo secó junto al fuego. El nombre de mi madre en el interior de la cubierta. Katarina Russo, el nombre de mi nona. Sofía Russo, y antes de eso nombres que nunca supe que se remontaban al siglo XIX. Francesca puso la mano sobre el hombro de Nona. Mamá, no tienes por qué hacerlo. Soy vieja, dijo Nona con sencillez. Ahora pienso en estas cosas. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se puede volver a encontrar? Ese libro era mi historia, la historia de mi hija, y ya no está. La conversación pasó a otros temas, pero Gaby no podía dejar de pensar en ello. Un libro familiar abandonado en la prisa de hacía 60 años. Un fragmento de historia abandonado en una casa en ruinas de un pequeño pueblo siciliano. Desaparecido, había dicho Nana. Estas cosas no sobreviven. Pero, ¿y si hubiera sobrevivido aquella noche? Tumbada en la cama de Nico, en su ático, Gaby no podía dormir. No dejaba de pensar en la expresión de Nona cuando había hablado del libro, en la nostalgia, la pérdida, la resignación. «Estás pensando demasiado alto», murmuró Nico, apretando su brazo alrededor de su cintura. «¿Qué pasa? Eres el libro de Nona, el que dejó en Sicilia. ¿Estabas escuchando eso?» Le dio un beso en el hombro. A veces habla de ello, sobre todo en las fiestas. Creo que le recuerda a su madre, a su infancia, a todo lo que dejó atrás. ¿Crees que todavía existe? Nico se quedó callado un momento. Han pasado 60 años, Bella. Probablemente la casa esté en ruinas. Incluso si la estructura sigue en pie, cualquiera podría haber cogido el libro, tirarlo, quemarlo. Las posibilidades de que haya sobrevivido son escasas, pero no imposibles. La giró para que lo mirara. Sus ojos oscuros buscaban los de ella en la penumbra. ¿En qué estás pensando? Faltan 7 semanas para Navidad. ¿Y si pudiera encontrarlo? Gaby. Su voz era suave pero realista. Saboka es un lugar pequeño y remoto. Probablemente la casa ya no exista. Probablemente el libro esté destruido. E incluso si por algún milagro hubiera sobrevivido, ¿cómo lo encontrarías? ¿Cómo sabrías siquiera cuál era su casa? Aún no lo sé, pero tengo que intentarlo. Le tocó la cara y vio la preocupación en su expresión. Tu abuela lo tiene. Familia, respeto, seguridad. Pero ha perdido esta parte de su historia y nunca la recuperará a menos que alguien lo intente. ¿Y si pudiera dárselo? ¿Y si pudiera traer a casa el libro de su madre? Es imposible. Probablemente, pero ¿y si no lo es? Nico la miró fijamente durante un largo rato. Luego su expresión cambió a algo que parecía asombro. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Apenas la conoces. Ha sido dura contigo, poniéndote a prueba cada semana. ¿Y quieres volar a Sicilia y buscar un libro que probablemente ya no exista, solo para darle algo que perdió hace 60 años? Sí. Entonces la besó,
profunda y apasionadamente. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros por la emoción. Por eso te quiero. Por eso precisamente a la mayoría de la gente no le importaría. La mayoría pensaría que es una locura. Pero tú escuchaste su historia y lo primero que pensaste fue, ¿cómo puedo arreglar esto? Probablemente sea una locura, admitió Gaby. Es probablemente imposible, coincidió Nico. Pero si alguien puede hacerlo, esa eres tú. Y si necesitas ayuda, contactos en Sicilia, dinero, recursos, lo que sea, dímelo. Mi familia tiene conexiones allí. Puedo hacer llamadas, allanar el camino. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por investigar. Busca los registros del pueblo. Averigua si todavía vive allí alguien que pueda recordar a la familia de Nona. Averigua si la casa sigue en pie. Le acarició la cara con la mano. Y Gaby, no se lo digas a Nona. Si no lo encuentras, no quiero que sepa que lo has intentado. Se sentiría culpable por haberte tomado tantas molestias. Es mejor sorprenderla si lo consigues que decepcionarla si fracasas. Gaby asintió. Nochebuena. Si lo encuentro, se lo daré en la cena de Nochebuena. Faltan 6 semanas. Entonces será mejor que me ponga manos a la obra. A la mañana siguiente, Gaby comenzó su investigación. Saboca, Sicilia. Menos de 2000 habitantes. Un pueblo medieval, conservado como una cápsula del tiempo, en lo alto de una colina en las montañas Peleritani, famoso por su papel en las películas de El Padrino, pero por lo demás olvidado en gran medida por el mundo moderno. Encontró fotografías en Internet, calles estrechas de adoquines, antiguas casas de piedra, el castillo en ruinas con vistas al valle. Encontró información turística, registros históricos, incluso algunos artículos académicos sobre los esfuerzos de conservación, pero nada sobre las familias que habían vivido allí en la década de 1960. Nada sobre una casa perteneciente a los rusos. Nada sobre un libro. Tendría que ir allí. El problema era el momento. Acción de Gracias era en 2 semanas. Tenía compromisos con clientes, plazos, proyectos que no podían retrasarse. No podía desaparecer a Sicilia durante una semana sin alterar todo su negocio, a menos que pudiera hacer ambas cosas. Gaby miró su calendario, hizo algunos cálculos rápidos y comenzó a reorganizar las reuniones. Podía retrasar 2 plazos hasta principios de diciembre, trabajar a distancia para el resto y programar las llamadas a los clientes teniendo en cuenta la diferencia horaria. Podía hacer que funcionara. Para la cena del domingo de la semana siguiente, Gaby tenía un plan. No le dijo nada a Nona ni a la familia. Pero cuando ella y Nico se marcharon esa noche, le dijo, «Me voy a Sicilia la semana después de Acción de Gracias. Estaré fuera 5 días». Él arqueó las cejas. «¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio. Ya he reservado los vuelos. Aterrizaré en Catana, conduciré hasta Seoca y pasaré 3 días buscando. Si no encuentro nada en 3 días, volveré a casa. Pero tengo que intentarlo». Nico la atrajo hacia sí. «Eres increíble, ¿lo sabes? Probablemente esté loca. Eso también». Le besó la frente. «Pero voy a hacer algunas llamadas. Tengo un primo en Taormina, no muy lejos de Saboca. Conoce a gente, conoce la zona. Le diré que vas a ir. Pídele que te ayude en lo que pueda». «Gracias. No me des las gracias todavía. Deme las gracias cuando esté a salvo en casa, con o sin ese libro». La abrazó con más fuerza. «Y Gaby, tenga cuidado. La Sicilia rural es preciosa, pero está aislada. Quédese en las zonas turísticas. No vaya a pasear sola y llámeme todos los días. Lo haré. Lo digo en serio. Todos los días. Necesito saber que está a salvo». Ella percibió la preocupación que se escondía tras su orden, el miedo que no expresaba. Su mundo era peligroso de formas que la mayoría de la gente no entendía. Y enviarla sola a un país extranjero, aunque fuera relativamente seguro, le ponía nervioso. «Todos los días», prometió ella. «Por la mañana y por la noche, si eso te hace sentir mejor, lo haré». La semana de Acción de Gracias pasó en un torbellino de cenas familiares, plazos de clientes y preparativos finales. Gaby no dijo nada a los Moret sobre su viaje. Solo les dijo que visitaría a su familia durante unos días después de las vacaciones.
Nona la observó con sus ojos penetrantes durante la cena de Acción de Gracias, pero no dijo nada. Fuera lo que sospechaba, se lo guardó para sí misma. El lunes después de Acción de Gracias, Gaby se subió a un avión con destino a Sicilia con nada más que una maleta, una foto de Nona de la década de 1960 y la esperanza de que 60 años no hubieran destruido lo que estaba buscando. Nico le envió un mensaje de texto cuando el avión despegó. Vuelve sana y salva. Te quiero. Ella le respondió, lo haré. Yo también te quiero. Y luego apagó el teléfono y se concentró en la tarea imposible que tenía por delante. Encontrar un libro en un pueblo 60 años después de que fuera abandonado. ¿Qué tan difícil podía ser? Sicilia a finales de noviembre era más fría de lo que Gaby había esperado. Aterrizó en Catana bajo un cielo gris y un viento que olía a mar y tierra volcánica. El primo de Nico, Luca, la recibió en el aeropuerto. De unos 40 años, sonrisa amistosa, hablaba inglés con un fuerte acento siciliano. Así que tú eres la estadounidense que está intentando encontrar el libro perdido de Nonna Lutia, dijo mientras cargaba su maleta en el coche. Nico me ha hablado de tu búsqueda. Creo que estás loca, pero admiro tu dedicación. Todo el mundo me dice que estoy loca porque tú lo estás. Pero su sonrisa era amable. Puede que la casa ya ni siquiera existiera. E incluso si existía, 60 años es mucho tiempo. Las cosas se pierden, se destruyen, se tiran. Lo sé, pero tengo que intentarlo. El trayecto hasta Saboca duró una hora, serpenteando por colinas cubiertas de olivos y naranjos. Cuanto más subían, más espectaculares eran las vistas. El monte Etna en la distancia, el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. Pequeños pueblos aferrados a las laderas, como si hubieran estado allí desde el principio de los tiempos. Saboca es especial, dijo Luca mientras conducían. Muy antiguo, muy tradicional. La mayoría de los jóvenes se marchan a las ciudades, pero algunas familias se quedan. Recuerdan las costumbres antiguas, las familias antiguas. Si alguien recuerda a los rusos, serán las personas que nunca se marcharon. ¿Conoces a alguien que pueda recordarlos? Mi tía María vive en el pueblo de al lado. Tiene 85 años. Ha vivido aquí toda su vida. Quizás sepa algo. La llamé. Quedamos en vernos mañana. Llegaron a Saboca al atardecer. La luz dorada bañaba las antiguas piedras. El pueblo era diminuto. Quizá un centenar de casas construidas en la ladera, conectadas por calles estrechas apenas lo suficientemente anchas para un coche. En la cima, el castillo en ruinas se erigía como un centinela, y debajo, el famoso Bar Vitelli, donde se rodaron algunas escenas de El Padrino. Luca le había reservado una habitación en una pequeña pensión regentada por una anciana llamada señora Battaglia. La habitación era sencilla pero limpia, con una ventana que daba al valle y al mar lejano. Esta noche, dijo Luca. Mañana empezaremos a buscar. He hecho algunas llamadas. Hay algunos veteranos que quizá recuerden a la familia de Lucía. Hablaremos con ellos para ver qué saben. Esa noche, Gaby llamó a Nico. Era temprano por la tarde en Boston, y su voz sonaba cálida y aliviada cuando respondió. Lo has conseguido. Yo también. Luca me ha recogido en el aeropuerto. Ahora estamos en Seoca. ¿Cuál es tu primera impresión? Es precioso, remoto. Es como retroceder en el tiempo. Miró por la ventana las colinas que se oscurecían. Entiendo por qué Nona lo echa de menos. Este lugar tiene algo especial. Te hace sentir como en casa. Algo que las ciudades nunca consiguen. Ten cuidado mañana. Quédate con Luca. No te alejes sola. No lo haré. Hizo una pausa. ¿Has visto a tu familia esta semana? En la cena del domingo. Nona preguntó dónde estabas. Le dije que estabas visitando a tu familia durante unos días. Me miró como si supiera que estaba mintiendo, pero no insistió. Es demasiado inteligente para su propio bien. Es demasiado inteligente para el bien de todos. Su voz se suavizó. Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Pero si esto funciona, si consigo encontrar ese libro, habrá valido la pena. Y si no lo consigo, al menos lo habré intentado. A veces es lo único que se puede hacer.
Hablaron durante otros 30 minutos antes de que Gabby se obligara a colgar y dormir un poco. Mañana comenzaría la búsqueda de verdad. Luca llegó temprano a la mañana siguiente con café expreso y cornetti recién hechos de la panadería local. María nos espera a las 10. Hasta entonces pensé que podríamos dar un paseo por el pueblo, a ver si alguna de las casas antiguas coincide con lo que sabes sobre la familia de Nona. Caminaron por las estrechas calles. Gabby tomaba fotografías, tratando de imaginar qué casa podría haber pertenecido a la familia Russo. La mayoría todavía estaban ocupadas, pero algunas estaban vacías, con las ventanas oscuras y las puertas cerradas con cerrojos oxidados. ¿Cómo sabemos cuál era la suya?, preguntó Gabby. Preguntamos. Lucas se detuvo frente a una pequeña casa donde un anciano estaba sentado en los escalones fumando en pipa. Empezó a hablar rápidamente en dialecto siciliano, demasiado rápido para que Gabby pudiera seguirlo, pero ella captó algunas palabras. Russo, Lutia, América, Santa Ani, 60 años. Los ojos del anciano se iluminaron al reconocerla. Señaló hacia la calle, hablando animadamente, y señaló una casa cerca de la parte alta del pueblo. Luca escuchó, hizo más preguntas y luego se volvió hacia Gabby. Recuerda a la familia Russo. Dice que vivían en la casa de piedra cerca de la antigua fuente. El padre era constructor. La madre hacía el mejor pan del pueblo. Se marcharon en el 65 con su hija, Lucia. Ella acababa de casarse con Giuseppe Moretti. Dice que la casa lleva décadas vacía, pero sigue en pie. El corazón de Gabby dio un vuelco. ¿Podemos verla? Le dieron las gracias al anciano y continuaron subiendo por la empinada calle. Cuando llegaron, vieron que la casa era más grande que la mayoría, de 2 pisos de piedra desgastada y techo de tejas rojas. Las ventanas tenían contraventanas y la puerta estaba cerrada con un viejo candado enmohecido. Lleva años abandonada, dijo Luca, mientras probaba la cerradura. Pero la estructura parece sólida. Si el libro se dejó aquí, podría haber sobrevivido. ¿Podemos entrar? ¿Legalmente? Probablemente no. Pero miró a su alrededor y luego sonrió. Conozco a alguien que podría tener una llave. Dame una hora. Dejó a Gabby de pie frente a la casa, mirando las ventanas cerradas. Aquí era donde Nona había crecido, donde había aprendido a cocinar de su madre, donde se había casado con el abuelo de Nico, donde había dejado atrás una parte de su historia. Gabby tocó la piedra desgastada, sintiendo el peso de los años, las historias y las vidas vividas dentro de estas paredes. Una hora más tarde, Luca regresó con una anciana vestida de negro y una vieja llave de hierro. Esta es la señora Rossi. Es la encargada de los registros del pueblo y gestiona las propiedades vacías. Le expliqué lo del libro, lo de Nonna Lutia. Nos da una hora para echar un vistazo. La señora Rossi abrió el candado con manos que temblaban ligeramente. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras viejas, liberando un olor a polvo y abandono. Dentro, la casa estaba oscura y fría. Los muebles seguían en las habitaciones, una pesada mesa de madera, sillas, un aparador contra una pared. Todo estaba cubierto por décadas de polvo, pero notablemente intacto. Quienquiera que hubiera abandonado esta casa la había dejado amueblada, como si tuviera intención de volver. Arriba, dijo Gabby recordando la descripción de Nona. Dijo que su madre guardaba el libro en la cocina, pero que cuando estaban haciendo las maletas para marcharse, su madre lo subió arriba para envolverlo y... Pero entonces se les acabó el tiempo y el espacio en las maletas. Lo dejaron en el dormitorio de su madre. Subieron con cuidado por las estrechas escaleras, probando cada peldaño. Arriba había 2 dormitorios y un pequeño cuarto de baño. El dormitorio más grande tenía una cama de hierro forjado, un armario y una cómoda. Gabby empezó por la cómoda, abriendo los cajones con cuidado. Ropa de cama, ropa vieja, nada. El armario, más ropa, unas cuantas cajas de fotografías que le partieron el corazón. La joven nona sonriendo con un hombre que debía de ser su padre. Su madre en la cocina, con delantal, las manos cubiertas de harina, pero sin libro. Pasó a los objetos más pequeños que había encima de la cómoda, un joyero vacío, un pequeño plato de cerámica, y empujó hacia atrás, envuelto en tela descolorida, algo rectangular y sólido.
A Gaby le temblaban las manos mientras lo cogía. La tela era de lino viejo, amarillento por el paso del tiempo. Lo desenvolvió con cuidado y allí, de cuero marrón, con una esquina manchada de agua, del tamaño de una novela de tapa dura, había un libro. «Oh, Dios mío», susurró. Lucas se acercó. «¿Es eso?» Gaby abrió la cubierta con dedos temblorosos. En el interior, con tinta descolorida, un nombre, Katarina Russo. Debajo, Sofía Russo. Y debajo de eso nombres que se remontaban a generaciones atrás, tal y como Nona había descrito. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, recetas, remedios, notas domésticas, registros familiares, nacimientos y defunciones, y matrimonios registrados con una letra cuidada. La letra cambiaba a lo largo del libro, ya que diferentes generaciones habían añadido sus conocimientos. Al final, prensadas entre las páginas, había flores secas, un mechón de pelo de bebé atado con una cinta y una pequeña hoja prensada. Era la historia de una familia conservada en tinta, flores prensadas y cuidados registros. Y había estado esperando aquí durante 60 años. «Lo hemos encontrado», dijo Gaby con voz entrecortada. «De verdad lo hemos encontrado». «Imposible», susurró el señor Rossi, acercándose para mirar. «60 años y ha sobrevivido». Madonna. Gaby volvió a envolver el libro con cuidado en el viejo lienzo y luego lo envolvió de nuevo en un pañuelo que sacó de su bolso. Era la historia de Nona, la voz de su madre, la sabiduría de su abuela. Era todo lo que había perdido cuando se marchó de Sicilia con 2 maletas y la esperanza de una vida mejor. Y ahora por fin volvía a casa. Le dieron las gracias efusivamente a la señora Rossi. Luca intentó darle dinero, pero ella lo rechazó, con lágrimas en los ojos. Ese libro le pertenece a Lucía. Díselo. Dile que esa boca la recuerda. Dile que recordamos el pan de su madre, el trabajo honesto de su padre. Dile que siempre será bienvenida en casa. De vuelta en la pensión, Gaby guardó el libro con cuidado en su maleta, rodeado de ropa para protegerlo. Fotografió cada página, las guardó en la nube e imprimió copias en la tienda local. Si le pasaba algo al libro físico, al menos las palabras sobrevivirían. Esa noche llamó a Nico. Lo encontré. Silencio al otro lado del teléfono. ¿Y entonces qué? El libro. Lo encontré. Estaba exactamente donde Nana dijo que estaría, envuelto en tela, abandonado en el dormitorio de su madre. 60 años y sobrevivió. Gaby, su voz estaba ronca por la emoción. Lo has conseguido. Encontraste lo imposible. Lo encontré. Ahora estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro. Nico, deberías verlo. Es toda la historia de su familia. Recetas escritas a mano por su madre, notas de su abuela, nacimientos y muertes que se remontan al siglo XIX. Hay flores prensadas en la parte posterior, un mechón de pelo de bebé, probablemente de Nona o de uno de sus hermanos. Lo tiene todo, es su historia. Le vas a devolver a mi abuela su historia por Navidad. Se le quebró la voz. Gobi, no tengo palabras. Esto es más que cualquier cosa. Ella va a... Se detuvo y se recompuso. Ella va a llorar. He visto llorar a Nonolucia quizá 2 veces en toda mi vida, y se va a derrumbar cuando le des esto. Lágrimas de alegría, espero. Las mejores lágrimas, lágrimas de felicidad, lágrimas de agradecimiento. Lágrimas que dicen que le has dado algo que nunca pensó que volvería a tener. Hizo una pausa. ¿Cuándo vuelves a casa? Mañana. Me quedaré un día más aquí, a ver si hay algo más en la casa que deba llevarme. Luego vuelvo a casa el jueves. Te recogeré en el aeropuerto. No hace falta. Te recogeré y luego iremos a mi casa y no te dejaré salir de la cama durante 24 horas porque acabas de hacer algo increíble y necesito demostrarte lo mucho que te quiero. Gaby se rió entre lágrimas. Te tomaré la palabra. Al día siguiente, con la ayuda de Luca y el permiso de la señora Rossi, Gaby revisó la casa una vez más. Encontró fotografías, muchas, guardadas en cajas, fotos de Nona de bebé, de niña,
de novia, fotos de sus padres, de sus abuelos, de reuniones familiares. Encontró el vestido de novia de su madre, cuidadosamente guardado en un baúl. Pequeñas cosas, un vestido de bautizo, un reloj de bolsillo de hombre, una pulsera de oro de mujer. Todas las cosas que la familia había pensado en devolver, pero nunca lo hizo. Llévate lo que puedas cargar, dijo la señora Rossi. Estas cosas pertenecen a Lucia. La casa permanecerá vacía, estén aquí o no. Es mejor que vayan a parar a manos de la familia. Gaby hizo las maletas con cuidado. Las fotografías, algunas joyas pequeñas, el vestido de bautizo, cosas que Nona podría pasar a sus hijos y nietos, piezas de historia que se habían perdido. Sin embargo, el libro era el tesoro, era la pieza más importante. El jueves por la mañana, Luca la llevó de vuelta a Cataná. En el aeropuerto, la abrazó con fuerza. Has hecho lo correcto. Nico tiene suerte de tenerte. Toda la familia tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerlos a ellos, dijo Gaby. Gracias por ayudarme. No podría haberlo hecho sin ti. Dale recuerdos a Nona Lucia. Dile que esa boca la recuerda. Lo haré. El vuelo de vuelta a casa fue largo, pero Gaby apenas se dio cuenta. No dejaba de pensar en la Nochebuena, en el momento en que le entregaría el paquete a Nona, en la expresión de su rostro cuando se diera cuenta de lo que era. Nico la estaba esperando en la terminal de llegadas, increíblemente guapo con vaqueros y una chaqueta de cuero. En cuanto la vio, la estrechó entre sus brazos y la besó como si hubieran estado separados meses en lugar de días. «Lo has encontrado», repitió, como si aún no se lo creyera. «Lo he encontrado». Se apartó lo justo para mirarle a la cara. Y hay más. Fotografías, algunas joyas, el vestido de novia de su madre. Cosas que deberían volver a la familia. Eres increíble, absolutamente increíble. La besó de nuevo. Vamos, vámonos a casa. Tenemos 3 semanas hasta Nochebuena y quiero que me cuentes con todo detalle cómo has conseguido lo imposible. En su apartamento, Gaby desempaquetó el libro con cuidado y le mostró las páginas, la letra manuscrita y las flores prensadas. Nico leyó con asombro las recetas de su tatarabuela y pasó el dedo por los nombres escritos con tinta descolorida. «Esta es mi historia», dijo en voz baja. «Nuestra historia, y tú la has traído a casa. Estoy deseando ver su cara cuando se lo dé. Va a llorar y luego te va a abrazar y luego te va a declarar oficialmente miembro de la familia y nunca más podrás escapar de las cenas de los domingos». «No quiero escapar», dijo Gaby. «Lo quiero todo. Las cenas, la familia, el caos. Quiero pertenecer a ella. Ya perteneces». Él la atrajo hacia sí, en el momento en que Nona dijo, «Vuelve el próximo domingo». Ya eras parte de la familia. «Esto», dijo señalando el libro, «solo lo sella». Durante las siguientes 3 semanas, Gaby se preparó. Hizo que un especialista en archivo limpiara y conservara el libro de forma profesional, tratándolo como el tesoro que era. Digitalizó las fotografías y las imprimió con calidad de archivo. Lo empaquetó todo cuidadosamente en una bonita caja envuelta en papel color crema con una cinta Burdeos. No dijo nada a la familia. En las cenas de los domingos, sonreía, cocinaba y escuchaba las historias de Nana, guardando el secreto. Nico la observaba con ojos llenos de amor y orgullo, sabiendo lo que había hecho, sabiendo lo que estaba a punto de darle a su abuela. La Nochebuena llegó fría y despejada. La casa de los Moretti estaba decorada con luces y guirnaldas. El olor de la tradicional cena siciliana de Nochebuena, la fiesta de los 7 pescados, llenaba todas las habitaciones. Gaby llevaba un vestido rojo intenso, el pelo recogido y el paquete cuidadosamente envuelto en su bolso. Estaba nerviosa como nunca antes lo había estado. Ni siquiera aquel primer domingo en que conoció a Nona. Esto era importante. Este regalo, este momento, todo era muy importante. Todos estaban allí. Toda la familia de Nico, además de tíos, tías y primos. La mesa crujía bajo el peso de las bandejas de marisco, bacalao, calamares, gambas, almejas,
mejillones, espadines fritos y pasta con sardinas. El vino fluía. La conversación era animada. Los niños corrían de una habitación a otra con la energía emocionante de la víspera de Navidad. Después de la cena, se trasladaron al salón para intercambiar regalos. El árbol era enorme, cubierto de adornos que contaban historias familiares de varias generaciones. Los regalos estaban apilados debajo, envueltos en papel brillante. Los niños fueron los primeros, abriendo los paquetes con alegre abandono. Luego, los adultos intercambiaron regalos, en su mayoría cosas prácticas, en su mayoría, con algunas bromas y tesoros mezclados. Gaby le dio a Francesca una hermosa bufanda que había encontrado en Sicilia. Le dio a Antonio un libro sobre la historia de Sicilia. Les dio a los hermanos y primos regalos pensados y elegidos con cuidado. Y luego, cuando la mayoría de los paquetes habían sido abiertos y el papel de regalo cubría el suelo como nieve de colores, Gaby sacó el paquete envuelto en color crema. «Nana», dijo en voz baja, «tengo algo para ti». La sala se quedó en silencio. Todos se volvieron para mirar a Gaby, a Nona, al paquete que parecía tener más peso del que sugería su tamaño. Nona estaba sentada en su silla junto al árbol, pareciendo más pequeña de lo habitual bajo la suave luz. «Para mí, Gabriela, no tenías que comprarme nada. Quería hacerlo». Gaby cruzó la habitación, se arrodilló junto a la silla de Nona y le tendió el paquete. «Bon Natal, Nona». Nana tomó el paquete con cuidado, estudiándolo como si pudiera adivinar su contenido solo con el tacto. Luego, lentamente, lo desenvolvió. El papel color crema cayó al suelo. La caja se abrió y allí, envuelto en papel de seda, estaba un libro de cuero marrón con una esquina manchada de agua. Nona se quedó completamente inmóvil. Le temblaban las manos mientras levantaba el libro, abría la cubierta y veía el nombre escrito en el interior. «Catarina Russo». «No», susurró. «No puede ser. Esto no es así». Apretó el libro contra su corazón, cerró los ojos y Gaby vio lágrimas resbalar por sus mejillas curtidas. La habitación estaba en absoluto silencio. Los labios de Nana se movieron, formando palabras en dialecto siciliano demasiado suaves para oírlas al principio, luego más fuertes en una voz quebrada por la emoción. «¿Cómo lo has encontrado?». La pregunta que todos habían estado esperando. Gaby tomó la mano libre de Nona y la apretó con fuerza. «Fui a Seoca, encontré tu casa, y el libro de tu madre estaba allí, esperando en su dormitorio, exactamente donde lo había envuelto antes de que te fueras». «¿Fuiste a Sicilia?». Nona la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Fuiste hasta Saboca para encontrar esto?». «Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías esto?». «Porque me lo contaste. Porque escuché lo mucho que significaba para ti, porque quería devolverte una parte de lo que perdiste». A Gaby se le quebró la voz. «Porque eres familia, Nona, y la familia protege a la familia. La familia se lleva a casa». Nona abrazó a Gaby con fuerza. El libro se apretó entre ellas y sollozó contra su hombro. A su alrededor, la familia observaba en silencio, atónita. Francesca lloraba. Los ojos de Antonio estaban sospechosamente húmedos. Nico miraba a Gaby como si hubiera colgado la luna. Cuando Nona finalmente se apartó, tomó el rostro de Gaby con ambas manos, con el libro aún apretado contra su pecho. «60 años», dijo. «60 años pensé que se había perdido para siempre. 60 años lloré la pérdida de esta parte de mi madre, mi abuela, mi familia. Y tú lo trajiste a casa». «Hay más», dijo Gaby en voz baja. Le mostró a Nona las fotografías, las joyas, el vestido de bautizo. «Todo esto estaba en la casa. Te pertenece». Nona miró las fotos con manos temblorosas, sus padres jóvenes y sonrientes, ella misma de bebé el día de su boda. Tocó el brazalete de su madre como si estuviera hecho de estrellas. «¿Cómo?», preguntó de nuevo. «¿Cómo has hecho esto?». El primo de Nico, Luca, ayudó. «Y la encargada del registro del pueblo, la señora Rossi, recordaba a tu familia. Dijo que te dijera que Saboca recuerda que siempre serás bienvenida en casa». Nona volvió a romper a llorar. Francesca se acercó a su madre y le rodeó los hombros con el brazo. Toda la familia se reunió alrededor, mirando el libro, las fotografías,
los tesoros que habían regresado después de 60 años. Y durante todo ese tiempo, Nona mantuvo el libro contra su corazón, mirando a Gaby como si hubiera hecho un milagro, lo cual, en cierto modo, era así. Más tarde, cuando se secaron las lágrimas, se admiraron los regalos y la familia se sumió en una tranquila conversación, Nana apartó a Gaby. Ven, le dijo, llevándola a la cocina, solo ellas dos, lejos de los demás. Dejó el libro sobre la mesa de la cocina, lo abrió con cuidado y pasó los dedos por la letra de su madre. Esta es la voz de mi madre, dijo en voz baja. Estas son sus manos, su sabiduría, su amor. Pensé que lo había perdido para siempre. Pensé que cuando ella murió, esa voz se había ido, pero tú la has traído de vuelta. Levantó la vista hacia Gaby, con sus ojos oscuros llenos de intensidad. Me has devuelto a mi madre por Navidad. Solo encontré el libro, Nana. No. La mano de Nana apretó la suya. Has hecho más que eso. Me escuchaste cuando te conté esa historia. Te importó lo suficiente como para recordarla. Has recorrido miles de kilómetros para encontrar algo que la mayoría de la gente diría que es imposible de encontrar. No lo has hecho porque tuvieras que hacerlo, ni porque nadie te lo pidiera, sino porque tienes un buen corazón y has entendido lo que esto significaba para mí. Le apretó la mano a Gaby. Eso es amor, Gabriela. Eso es la familia. Eso es lo que significa pertenecer. Quiero pertenecer, susurró Gaby, a esta familia, a ti, a todo esto. Ya perteneces. Nona la volvió a abrazar y le dio un beso en ambas mejillas, como es tradición. Antes de esta noche, eras la novia de Nico, alguien a quien estábamos empezando a conocer. Ahora eres de la familia, mi nieta. ¿Entendido? Sí, Nana. Bien. Nana la soltó y volvió a mirar el libro. Mañana vendrás a la cena de Navidad y te enseñaré la receta de casada de mi madre. Está aquí, señaló una página en su mano. La prepararemos juntas, tú y yo, y te contaré las historias que la acompañan. Porque eso es lo que hacemos. Transmitimos las recetas, las historias, el amor. De madre a hija, de nona a nieta. A Gaby se le llenaron los ojos de lágrimas. Me encantaría. Entonces se calmó. Nana cerró el libro con cuidado y se lo llevó al corazón una vez más. Gratier, Gabriela, gratimle. Me has dado el mejor regalo que podría recibir jamás. Cuando volvieron a la sala de estar, Nico estaba esperando. Abrazó a Gaby y le susurró al oído. Has hecho llorar de alegría a mi abuela. Has devuelto a la vida la voz de su madre. Has hecho un auténtico milagro. Solo he encontrado un libro. Has hecho mucho más que eso. Le has devuelto su historia. Le has devuelto a su familia. Le has demostrado que no lo ha perdido todo. Que las cosas que importan se pueden volver a encontrar si alguien se preocupa lo suficiente como para buscarlas. Le besó en la sien. Te quiero más de lo que puedo expresar. Yo también te quiero. La velada terminó lentamente. Las familias reunieron a los niños y se despidieron. Pero antes de que Nico y Gaby pudieran irse, Nona los llamó a ambos. Todavía sostenía el libro. Probablemente lo sostendría toda la noche. Nico, dijo, has encontrado a una buena. No la dejes escapar. No lo haré. Nona. Bien. Nona se volvió hacia Gaby. Y tú mañana a la cena de Navidad. No llegues tarde. Tenemos que preparar la casada y compartir historias. Estaré aquí, Nona. Sé que lo estarás porque ahora eres de la familia, y la familia siempre vuelve a casa. La mañana de Navidad, Gaby se despertó en la cama de Nico con la débil luz del sol invernal y el aroma del café. Él apareció en la puerta con 2 tazas, vestido solo con pantalones de dormir y una sonrisa. «Feliz Navidad», dijo, dejando el café en la mesita de noche y volviendo a la cama a su lado. ¿Qué se siente al ser miembro oficial de la familia Moretti? Aterrador y maravilloso, Gaby se acurrucó en su calor. Tu abuela me ha llamado su nieta, porque eso es lo que eres ahora. No hay vuelta atrás. Sabes que las cenas de los domingos son obligatorias. Las vacaciones no son negociables. Nona te esperará en todas las reuniones familiares durante el resto de tu vida. Bien. Ella recorrió con los dedos el pecho de él.
No quiero volver atrás. Lo quiero todo. El caos, las expectativas, los estándares imposibles para hacer pasta. Todo. Incluso cuando Nona decida que tú y yo debemos casarnos y empiece a preguntar por los nietos todos los domingos. El corazón de Gaby latía con fuerza contra sus costillas. ¿Va a hacer eso? Probablemente a partir de hoy. La mano de Nico encontró la de ella, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Sería tan terrible si lo hiciera? Preguntar por los nietos antes incluso de que nos comprometamos. Un poco prematuro. Me refería a la parte del compromiso. Ella se quedó quieta. Nico, no te lo estoy pidiendo. Todavía no. Hoy no. Él se volvió para mirarla. Sus ojos oscuros eran serios. Pero te digo que lo haré pronto porque le acabas de dar a mi abuela el regalo más increíble que nadie le haya dado jamás. Y lo hiciste porque tienes un corazón hermoso y amas a esta familia. Mi familia. Llevó su mano a sus labios. Y te amo más de lo que creía que podía amar a alguien. Así que sí, pronto te pediré que te cases conmigo. Y espero que no. Estoy planeando que digas que sí. Las lágrimas picaban detrás de los ojos de Gaby. Lo estás planeando. Soy un Moretti. Nosotros no hacemos nada sin un plan. Y si mi plan es diferente al tuyo, ¿lo es? Él escudriñó su rostro. Porque si no estás lista, si necesitas más tiempo, dímelo ahora y esperaré. Esperaré todo el tiempo que necesites. Pero si estás lista, si quieres esta familia y esta vida y a mí para siempre, entonces no me hagas esperar más de lo necesario. Estoy lista, susurró ella. He estado lista desde que me invitaste a cenar hace 6 meses, y dije que no porque me daba miedo precisamente esto, quererte tanto que me aterroriza, de querer pertenecer a tu familia tanto que volaría a Sicilia para encontrar un libro imposible. Estoy lista, Nico. Cuando quieras, la respuesta es sí. Entonces la besó, lento y profundo y lleno de promesas. Bien, porque el anillo ya está hecho. La esmeralda de mi abuela engastada en una nueva montura. Nona me lo dio el mes pasado. Dijo que lo había estado guardando para cuando encontrara a la mujer adecuada. Ella sabía antes que yo que eras tú. Lo sabía antes de que la conociera. Nona tiene un don para estas cosas. Te miró y vio él para siempre. Su sonrisa era suave, igual que la mía. Se quedaron en la cama otra hora hablando del futuro, de los planes de boda, de las expectativas de la familia y de la vida que construirían juntos. Entonces Gaby se separó a regañadientes para prepararse para la cena de Navidad. Chilenao. Nana dijo, no puedo llegar tarde, vas a ser casada con ella. Eso es básicamente un ritual sagrado. Si llegas tarde, podría repudiarte antes de adoptarte oficialmente. A la 1800 en punto, Gaby llegó a la casa de los Moretti con una botella de buen vino y llevando un delantal que Nona le había regalado semanas atrás, rojo con bordados blancos, claramente hecho a mano. Nico la acompañaba, pero se retiró de inmediato. La minus Kim, Gaby llegó a la casa de los Moretti, llevando una botella de buen vino y con un delantal que Nona le había dado semanas atrás, rojo con bordados blancos, claramente hecho a mano. Nico la acompañó, pero fue inmediatamente enviado a la sala con los hombres. Esto es trabajo de mujeres, dijo Nona con firmeza. Nico, ve a ver el fútbol con tu padre. Gabriela se queda conmigo. En la cocina, Nona ya había dispuesto los ingredientes. Ricota, fruta confitada, pistachos, bizcocho, cebo. El libro estaba abierto sobre la encimera, con la receta de su madre escrita con tinta descolorida. Mi madre hacía la mejor casada de todos a boca, dijo Nona, tocando la página con delicadeza. Lo aprendió de su madre, que lo aprendió de la suya. La receta no cambia, el amor se transmite. Miro a Gaby. Ahora tú aprendes, y algún día se lo enseñarás a tu hija y ella se lo enseñará a la suya. Así es como continúa la familia. Trabajan juntas durante horas. Nona da las instrucciones, Gaby las sigue, y ambas leen la receta escrita con la cuidadosa letra de Catarina Russo. Mientras cocinaban, Nona contaba historias sobre cómo su madre le enseñó esta misma receta cuando tenía 15 años, sobre cómo hizo casada para su boda, sobre la última vez que la había hecho en Sicilia, la semana antes de marcharse a Estados Unidos.
Tenía mucho miedo, admitió Nona, mezclando ricota y azúcar con movimientos firmes y seguros. Tenía 23 años y dejaba todo lo que conocía. Pero mi madre me dijo, llévanos contigo. Nuestras recetas, nuestras historias, nuestro amor. Llévate Sicilia a Estados Unidos y manténla viva. Y eso hice. Se lo enseñé a Francesca y ella se lo enseñó a Gianna. Pero siempre me pregunté qué se había perdido. Las recetas que olvidé, los detalles que mi madre habría recordado. Ahora tocaba el libro. Ahora tenía su voz de nuevo. Podía recordarlo todo. Montaron la casada en capas cuidadosas. Bizcocho empapado en licor, relleno de ricota, salpicado de fruta confitada y pistachos. Más bizcocho, más relleno. Cuando estuvo lista, Nana la cubrió con mazapán y la decoró con cerezas confitadas y piel de naranja. Precioso, dijo, retrocediendo para admirar su trabajo. Mi madre estaría orgullosa. Tienes buenas manos, Gabriela. Manos pacientes. Eso es importante para una cocinera. Gracias por enseñarme, Nona. Gracias por devolverme a mi madre. La mano de Nona encontró babosas. Aprieta fuerte. Anoche no pude dormir. Me quedé despierta leyendo sus recetas, sus notas. Aquí hay una. Hojeó el libro y encontró una página sobre cómo hacer pan para las madres primerizas. Pan con hinojo y anís para ayudar con la leche. Mi madre me trajo este pan cuando nació Francesca. Lo había olvidado. Pero al ver la receta, al leer sus palabras, todo volvió. El olor, el sabor, sus manos amasando la masa. Miró a Gaby con lágrimas en los ojos. Me devolviste mis recuerdos. Me devolviste las manos de mi madre y las mías. Gaby no podía hablar, solo podía abrazar a Nona e intentar no llorar sobre la casada. La cena de esa tarde fue ruidosa y alegre. La mesa estaba llena de familiares. Nico se sentó junto a Gaby, con la mano sobre su rodilla debajo de la mesa, los ojos llenos de amor y orgullo. Cuando se sirvió la casada, Nona pronunció un discurso sobre la tradición y la familia y la importancia de transmitir recetas e historias. Esta casada está hecha según la receta de mi madre, dijo, mostrando el libro para que todos lo vieran. Una receta que aprendió de su madre y de la madre de esta, perdida para mí durante 60 años y traída a casa por Gabriela, que cruzó un océano para encontrarla. Miró a Gaby con un afecto feroz. Esto es la familia. Esto es el amor. Esto es lo que significa pertenecer. Todos levantaron sus copas en un brindis. Gaby sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero no se molestó en secárselas. Estaba en casa, verdaderamente, completamente en casa. Después de la cena, la familia se reunió para ver las fotografías que Gaby había traído de Sicilia. Fotos de la joven Nona, de sus padres, de sus abuelos. La familia las pasó con cuidado, con reverencia, exclamando sobre detalles, rostros y recuerdos largamente olvidados. Este es mi padre, dijo Nona, señalando a un hombre alto de mirada amable. Y mi madre aquí, en su cocina. Mirad, se ve el horno de pan al fondo. Horneaba cada mañana, incluso en el calor del verano. Dijo que el pan recién hecho era la base de la familia. Las historias fluían tan libremente como el vino. Historias que Nona nunca había contado antes. Recuerdos desencadenados por las fotografías y las recetas del libro. La familia escuchaba con atención. Las generaciones más jóvenes oían su historia por primera vez. A última hora de la tarde, cuando muchos se habían ido a casa, pero el núcleo familiar seguía allí, Nana volvió a apartar a Gaby. «Tengo algo para ti», le dijo, llevándola al comedor, donde el libro ocupaba un lugar de honor. «La pulsera de boda de mi madre, la que está en la caja que trajiste de Sávoca». Levantó una delicada pulsera de oro con un pequeño colgante en forma de cruz. Se la regaló a mi madre su madre el día de su boda. Mi madre la llevó puesta todos los días hasta que murió. Pensaba que se había perdido para siempre. Pero tú la encontraste. La trajiste a casa. Te pertenece, Nana. No. Nana puso la pulsera en la mano de Gaby y le cerró los dedos alrededor ella. Pertenece a la familia. Mi madre me la dio el día de mi boda. Yo le di la mía a Francesca. Y ahora te doy esta a ti. Nona, no lo soy.
Nico no lo ha hecho. Aún no estamos comprometidos. La sonrisa de Nona era cómplice. Lo estaréis pronto. Mi nieto no es tonto. Sabe lo que tiene. Así que te doy esto ahora, para que lo entiendas. Ya eres de la familia. El anillo y la boda son formalidades, pero esto, dio un golpecito a la pulsera, significa que ahora y para siempre eres mi nieta. Gaby no podía hablar. Solo abrazó a Nona y lloró, sintiendo el peso de la historia, el amor y la aceptación en la delicada cadena de oro. 3 semanas más tarde, en una fría tarde de enero, Nico llevó a Gaby a la azotea de su restaurante con vistas al puerto de Boston. La ciudad se extendía bajo ellos llena de luces, con el puerto oscuro y vasto más allá. Tenía todo un discurso preparado, dijo, tomándole las manos entre las suyas. Algo romántico sobre cómo habías cambiado su vida, cómo le trajiste un milagro a mi familia, cómo no puedo imaginar el mañana sin ti. Pero la verdad es más simple que todo eso. Él sacó una pequeña caja de terciopelo. Te amo. Quiero estar contigo para siempre. Quiero cenas de domingo y caos familiar y enseñar a nuestras hijas a hacer casada del libro de Nona. Cásate conmigo, Gaby. Sé mi esposa, mi familia, mi hogar. Sí, dijo ella, riendo entre lágrimas. Sí, sí, sí. El anillo era perfecto. La esmeralda de Nona en un engaste vintage, rodeada de pequeños diamantes. Captaba las luces de la ciudad y brillaba con toda la historia que llevaba consigo. Nona dijo, «Este anillo te ha estado esperando», dijo Nico, deslizándolo en su dedo. Dijo que sabía quién era su legítima dueña. Empiezo a pensar que tu abuela es mágica. Estoy segura de ello. La atrajo hacia él y la besó con la ciudad y las estrellas como testigos. Bienvenida a la eternidad, bella. Se lo contaron a la familia ese domingo. Nona echó un vistazo al anillo en sus manos unidas y dijo simplemente, «Por fin, ahora podemos empezar a planear la boda». La boda se celebró en junio, un gran evento que llenó la iglesia más grande del North End y se prolongó con una recepción en el nuevo restaurante de Nico. Gaby llevaba el velo de encaje vintage de su futura suegra y un ramo de flores del color de la puesta de sol siciliana. Nana se sentó en la primera fila, con el libro en el regazo, secándose los ojos con un pañuelo bordado. En la recepción, Nana brindó. Cuando Nico trajo a Gabriela por primera vez a la cena del domingo, la puse a prueba. Pongo a prueba a todo el mundo. La mayoría suspende. Pero Gabriela no solo superó mis pruebas, cruzó un océano para devolverme un pedazo de mi corazón que creía perdido para siempre. Devolvió la voz de mi madre a la vida. Me enseñó cómo es el amor cuando es real, desinteresado y valiente. Esa es la mujer con la que se casa mi nieto. Esa es la nieta que he ganado. ¡Salud! Todos levantaron sus copas. ¡Salud!, gritó Gaby. Nico la abrazó y Nona observaba con satisfacción, con el libro aún en su regazo, la sabiduría de su madre cerca de su corazón. 2 años más tarde, Gaby estaba embarazada de su primer hijo. En una cena dominical, cuando estaba de 7 meses, Nona la llevó aparte. Niña o niño, no lo vamos a averiguar. Quiero que sea una sorpresa. Es una niña. Nona lo dijo con total certeza. Sé estas cosas, y cuando nazca, empezaremos a enseñarle las recetas. Las recetas de mi madre transmitidas de generación en generación. Usarás el libro, siempre. Gaby lo prometió. Le enseñaré todo lo que tú me has enseñado. Bien. Nona acarició suavemente el vientre de Gaby. Me vas a dar una bisnieta, otra generación que continuará con las recetas. Ese es el mejor regalo, ¿sabes? No el libro, eso ya fue un milagro. Pero esto le acarició el vientre a Gaby. Es lo que hace que la familia continúe. Es lo que hace que el amor sobreviva. 3 meses después, Gaby dio a luz a una niña. La llamaron Catarina Lucia, Catarina por la tatarabuela cuyo libro había traído a Gaby a la familia. Lucia por la nona que la había aceptado. Nona sostuvo al bebé y lloró. Tiene sus ojos, los ojos de mi madre. Mira, Francesca, mira esos ojos. Y tenía razón. La pequeña Catarina tenía los ojos como los de las fotografías de Saboca, como las mujeres del libro,
como todas las mujeres ruso desde hacía generaciones. Cuando Katarina tenía 3 años, se sentó en el regazo de Nona en la cocina mientras Gaby hacía pan siguiendo la receta del libro. Nona leyó las instrucciones escritas a mano por su madre y Katarina escuchó con solemne atención. «Esta es la receta de tu tatarabuela», le dijo Nona, «transmitida de madre a hija, de hija a hija. Algún día harás este pan para tu hija, y recordarás este momento en el que tú eras pequeña y yo era mayor, y leíamos juntas la receta. ¿Me enseñarás, Nona?», preguntó Katarina. «Siempre, Pico Lola. Te enseñaré todo». Gaby observaba desde el otro lado de la cocina, amasando la masa, y sentía el peso de la historia, el amor y el sentido de pertenencia. Pensó en aquella primera Nochebuena, arrodillada junto a la silla de Nona, entregándole el regalo imposible. Pensó en las manos de Nona sobre el libro, apretándolo contra su corazón. Pensó en la pregunta susurrada, «¿Cómo lo has encontrado?». Y pensó en la respuesta, la que seguía siendo válida años después. «Porque tu familia y la familia se lleva a casa». El pan subió con el calor de la cocina. Katarina se rió por algo que dijo Nona. Nico apareció en la puerta, mirando a su esposa, a su hija y a su abuela con ojos llenos de amor. Y en medio de todo, el libro estaba abierto sobre la encimera, de cuero marrón, con las esquinas manchadas de agua, lleno de recetas y sabiduría, y las voces de mujeres que se habían ido hacía mucho pero que nunca se olvidaban. El hogar, la historia, la familia, todo ello se encontraba en un libro que había esperado 60 años para volver al lugar al que pertenecía. Todo ello fue posible porque una mujer escuchó una historia y pensó, ¿y si pudiera arreglar esto? Y luego cruzó un océano para hacerlo. Años más tarde, cuando Nona Lutia falleció pacíficamente mientras dormía a los 94 años, el libro fue colocado sobre su pecho durante el velatorio. En el funeral, Francesca leyó la receta de su abuela Katarina para preparar una sopa reconfortante, la que se hacía para los niños enfermos y las viudas afligidas. «Mi madre», dijo Francesca con la voz quebrada, «siempre decía que el libro era la voz de su madre, que cuando Gaby lo trajo a casa, devolvió la vida a su madre. Y ahora acarició el libro con delicadeza. Ahora la voz de mi madre también vive aquí. En las notas», añadió, «las recetas que actualizó, el amor que vertió en estas páginas. Este libro pasará ahora a Gaby, luego a Katarina y luego a sus hijas. Y todos lo recordaremos. Recordaremos que el amor perdura, que la familia continúa, que a veces los mejores regalos son aquellos que creíamos imposibles de dar». Después del funeral, Gaby sostuvo el libro y pensó en una Nochebuena de hace 3 años, en un regalo que parecía imposible, en una pregunta susurrada con asombro y lágrimas. «¿Cómo lo encontraste?». Lo había encontrado escuchando, preocupándose, creyendo que algunas cosas que se habían perdido aún podían encontrarse si alguien las quería lo suficiente como para buscarlas. Y al hacerlo, había encontrado más que un libro. Había encontrado una familia, un hogar, una historia que transmitir, y amor. El tipo de amor que cruza océanos y sobrevive a generaciones y vive en cada receta, cada historia, cada página cuidadosamente conservada. El tipo de amor que dice, perteneces para siempre. El libro estaba ahora en la encimera de la cocina de la casa de Gaby y Nico, protegido en una caja especial, pero se sacaba todos los domingos para cocinar. Katarina, que ahora tenía 5 años, sabía cuáles eran sus recetas favoritas. Sabía la diferencia entre la letra de su tatarabuela y las notas de su bisabuela. Y algún día añadiría las suyas propias, porque eso era lo que hacía la familia. Transmitían las recetas, las historias, el amor de madre a hija, de generación en generación, para siempre. Todo porque una Navidad, una mujer había sostenido un libro contra su corazón y había susurrado, «¿Cómo has encontrado esto?». Y otra mujer había respondido con la única verdad que importaba, «Porque eres familia y la familia siempre vuelve a casa».